habíamos derivado de esa función, nos había dado 3x al cuadrado, habíamos hallado los puntos críticos, es decir, aquellos valores de x para los cuales nuestra función derivada era 0, determinamos el punto crítico en x igual 0 justamente. Luego tomamos el valor de la derivada en -1, es decir, un punto a la izquierda del punto crítico, y tomamos ahora. Acá ahí quedamos. Y en este también lo contestaron los chicos. Ahora contestaron, claro, yo ahí se me había ido ya. Sí. Está, y fíjense que también nos da positivo. Observen acá lo que está pasando con x al cubo. Tomando un valor a la izquierda del punto crítico, la derivada es positiva. Tomando un valor a la derecha, también es positiva. Es decir, no hay un cambio de signo. Y acá lo que yo les decía recién, lo que les decíamos hoy, más temprano, que haya un punto crítico, eso no implica que necesariamente tenga que ser un máximo o un mínimo. Es decir, obviamente que si hay máximos y mínimos, van a estar localizados en los puntos críticos, pero que sea un punto crítico no siempre es un máximo. Y acá tenemos un ejemplo de la función igual a x al cubo, que a pesar de que en x igual 0 hay un punto crítico, ahí la función no está teniendo un extremo, ni máximo ni mínimo. Si ustedes y quisieran hacer la gráfica de esta función, justamente, fíjense lo que va a pasar en x igual 0. A ver, ahí está. Fíjense ustedes, ¿está? Es la gráfica de la parábola cúbica, ¿no es cierto? Donde justamente en x igual a 0, ahí si yo pudiese trazar la recta tangente, van a ver que en x igual a 0, la recta tangente va a ser horizontal. O sea, obviamente ahí se anula la primera derivada, pero a pesar de ser un punto crítico, a pesar de que ahí se anula la primera derivada, no es un máximo ni un mínimo. ¿De acuerdo? O sea que para que sea un máximo y un mínimo, tiene que haber un cambio de signo en la derivada primera, previo y posterior al punto crítico. Tiene que haber cambio de signo en la primera derivada. Bien. Ahí simplemente para mostrarles que antes y después de la derivada del punto x igual 0, digamos, la recta tangente a la curva tiene pendiente positiva. Exactamente. Que era interpretar gráficamente los valores que nos había dado la derivada a izquierda y derecha de 0. ¿Está? Como para, digamos, cerrar aquí justamente esta explicación. Perfecto, exacto. Bien, ¿cómo venimos hasta ahí, chiquilines? ¿Va quedando? Ahí hay una brujita que está diciendo saquen foto. Ah. Brujita a toda honra. En estas épocas de pandemia con mi escoba, chicos, ando por todos lados, nadie me para. Puedo estacionar en cualquier lado con mi escoba. Buen día, entré más tarde hoy. Entré más tarde, así les dejé un poco de recreo. Exactamente, sí. Nadie dijo nada de nada. No, al contrario. Te extrañábamos, Karina, te extrañábamos, en serio. No, chicos, todo bien, me encanta este ejemplo, y entonces, profe de alumna, no alcanza con que se anule la derivada primera, porque viste que a veces parece que alcanzara. Exactamente. No alcanza, ¿no? ¿Es condición, por eso, ¿es condición necesaria que se anule la derivada primera? Tenés varios alumnos, Tochi, acá hoy, varios alumnos preguntones. No, pero sí, yo soy compañero de él porque ya sé, estuvimos trabajando en eso. Digo, a ver, la expresión de Karina estuvo bien y dijo, no alcanza con que la derivada primera se anule, tiene que pasar algo más, que es que tiene que cambiar de signo la derivada izquierda y derecha de ese punto. Pero pregunto yo, ¿es condición necesaria para que haya un máximo o un mínimo relativo que la derivada se anule en un punto? Y bueno, si yo estaría de compañera tuya, sentada al lado tuyo, te diría, y sí, necesito eso, pero no me alcanza, necesito algo más. Yo diría, no es condición necesaria tampoco. Suficiente. Tampoco. Porque hoy vimos, acá cayeron en la trampa, chicos, la pregunta, ¿eh? Hoy a ver, volví a repetir porque estoy distraída. Volví a repetir. No, lo que pasa es que lo dije.
Lo dijimos hoy también. Necesito que se anule. ¿Sí o sí tiene que anularse para que haya un mínimo? Ah, está bien, ya sé dónde está la trampa. Ya entendí, vengo lento hoy con mi escoba. Chicos, puede no ser derivable. Puede no ser derivable. Está bien, entendí. Puede no ser derivable la función. Puede haber un mínimo y no ser derivable. Una B corta, un valor absoluto. ¿Se acuerdan que lo vimos antes? Claro, porque Tochi se los mostró antes de esa forma. Ahora otra pregunta para el resumen, chicos, otra pregunta para el resumen. Vamos a escribirla en el chat. Es verdad. Porque muchas veces caemos en eso, ¿no? Sí, tenés razón. A esta también la llamamos la función pájaro muchas veces. ¿Está? Sí. Exacto. Fíjense que acá la derivada no se anula. Es más, estoy tentado a decir que ahí la derivada, aparte de no existir, ¿no? Podría ser que tuviera recta tangente vertical única, aparentemente. Exacto. Y sin embargo... ¿Sí? Tochi y Sergio, ¿podríamos decir que es condición necesaria para las funciones derivables? Para las funciones derivables. Totalmente. Ahí sí, ¿no? Ahí sí, exactamente. Ahí sí, perfecto. Porque claro, en los libros está así. Lo que pasa es que se habla justamente de funciones derivables. La función que está hablando Sergio no tiene derivada en ese punto, chicos. Claro, y también hablábamos hoy no solamente de los puntos, esos puntos, sino en las funciones que tienen un dominio acotado, en los extremos, en las fronteras, que también podría abrir un extremo si la función está definida, más allá que ahí la derivada tampoco exista, ¿no es cierto? O sea, ustedes chicos tienen que pensar que para que una función, como les dijo Tochi antes, ¿no?, tenga máximo o mínimo en un punto, tiene que tener, primero tiene que haber un punto crítico, que es un posible punto de máximo o mínimo. Y ese punto crítico, recuerden que en una diapositiva anterior se nos mostraba diciéndoles que o la derivada existe y se anula, o la derivada no existe y la función es continua. ¿Está? Como en el caso de esta gráfica de abajo. Y la tercera posibilidad era que no hubiera un punto crítico, pero que la función estuviera un dominio acotado, o sea que existiera nada más que entre un punto A y un punto B, y en esos extremos del dominio la función tuviera un máximo o un mínimo. Como para que quede claro esto otro, y ya podemos poner los tres ejemplos juntos, digamos que si nosotros tenemos una función que está definida así. A ver, ya lo ponemos. Supongamos que tiene, y voy a hacer una gráfica similar a la que había puesto Tochi hoy, ¿no? Antes. A ver si ahí vamos, Tochi. Ahí está. Un punto cerrado acá, y una gráfica que hace así. Y otro punto cerrado acá. Esa gráfica vive nada más que entre esos dos puntos. Entonces ahí también tenemos extremos relativos en el punto P y en el punto Q, máximos y mínimos. Que serían absolutos. Absolutos en ese caso. En ese caso serían absolutos. Sergio, pero entonces, claro, ahí podríamos hacerle como un moñito a todos los chicos ahí, porque en P y en Q no es derivable. Un moñito, a ver si me sale. No, el moñito me refiero al resumen. Chicos, así somos en el aula real, y a veces más heavy, pero bueno. ¿Vos me das permiso, jefe, para que les haga un resumen en el chat de lo que hablamos recién? Total. Dale. Yo sí, pero Tochi es el dueño de la clase ahí. Tochi, jefe 2. Karina, por favor, dale. No, lo de la condición necesaria. Lo de la condición necesaria. Bueno. ¿Qué decís? Que quede claro que es para las funciones derivables. Perfecto, exacto. ¿Te parece? Totalmente de acuerdo. Bueno, ustedes sigan nomás, yo me ocupo de escribir y me silencio. Perfecto. Muy bien. Mutean, mutéenme. Ah, por favor. Bueno, avanzamos un poquito más si quieren. Con un ejemplo que tenemos para proponerles aquí. Dale, Tochi. Dale. Perdón, vamos un poquito para atrás. Vos tenés el control de tiempo ahí, no sé cuánto queda, Tochi. Quedan 4 minutos. Bien, perfecto. Vos está. Ahí está. Gente, a ver, entonces, tenemos esta función. Vamos a empezar con una función del tipo polinómica, justamente para que no tengamos conflictos para
con el tema de las derivadas ni cosas por el estilo, sino más que nada entender bien cómo es todo el proceso, ¿no es cierto?, para determinación de los máximos y mínimos, aplicando este criterio de la primera derivada, ¿no es cierto? La consigna acá va a ser la siguiente. Yo tengo esta función, x al cubo menos 6x cuadrado más 9x más 1. Nos piden obtener los extremos, es decir, los máximos y mínimos, y los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Vamos a ver hasta dónde llegamos con esto. Perdóname un segundito, Tochi, si me permitís, porque están haciendo una pregunta y lo único que voy a hacer es volver para atrás con las imágenes para poder sacar una foto de esto, para después respondérselas. Listo, ya está. Adelante nomás. Perfecto. ¿Pero querés responderla? No, porque después lo vemos. Bien. Primer paso entonces, desde ya que el primer paso tendría que ser la determinación del dominio de nuestra función. Yo en este caso, como es una función de tipo polinómica, partimos directamente de la determinación de los puntos críticos, ¿no es cierto? Para eso derivamos nuestra función. Una función polinómica, 3x cuadrado, la derivada del primer término, menos 12x, la del segundo término, y 9, la del tercer término, y por último la derivada de 1 que es 0, por eso no va. Más. ¿Qué hacemos ahora? Me quedo abajo. Bueno, fíjense, una vez que tenemos nuestra función derivada, vamos a hallarle los ceros a la derivada. ¿Para qué? Acuérdense que los valores que anulan la primera derivada nos están proporcionando los puntos críticos, es decir, los posibles máximos y mínimos de nuestra función. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo determinamos los puntos críticos? Para este caso, que es una función cuadrática, creo que hasta el altura del partido todos sabemos cuáles son los valores que anulan una ecuación del tipo cuadrática, 3x cuadrado menos 2x más 9, aplicando la resolvente, o como ustedes lo quieran resolver, los ceros de esa función, 1 y 3. Una vez que tenemos nuestros puntos críticos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Analizar para cada punto crítico qué pasa para un punto a la izquierda y otro puntito a la derecha de cada punto crítico. Fíjense lo que vamos a hacer, ¿ven? En 1 y en 3 tenemos los puntos críticos. Lo que yo voy a hacer entonces es analizar, por ejemplo, el valor, el signo, más que nada el signo nos interesa de la derivada. Si estoy tomando el punto crítico x igual a 1, voy a tomar el 0 y el 2, es decir, un punto previo y un punto posterior al punto crítico. Y después lo mismo voy a hacer con el otro punto crítico. Fíjense que para 0, después en todo caso lo calculamos con más tranquilidad, fíjense que para 0, si reemplazo todas las x por 0 en la primera derivada, me da positiva, significa que en 0 nuestra función crece, y después en x igual a 2 nuestra función decrece, ya que la derivada me da negativa. Pero vamos a hacer una cosa, porque nos quedan unos segundos nada más, a los efectos de no correr con el ejercicio. Si les parece, lo terminamos directamente el jueves, y continuamos, porque va a quedar inconcluso, así que lo terminamos el jueves si Dios quiere. ¿Les parece?